Bien, buenos días. Formalmente saludo a todos los que están presentes y a los que nos ven por la plataforma de Facebook, que nos ha ayudado a transmitir y estar en sintonía con muchos, aunque de verdad siempre para mí, y lo he repetido otras veces, es mucho mejor tenerlos acá, viéndonos las caras y obviamente pudiendo disfrutar juntos no solamente de la palabra, sino de las alabanzas, las canciones y de poder gozarnos juntos como cuerpo en el Señor. Hoy vamos a avanzar en nuestra carta de segunda de Corintios, capítulo 11, pasamos al capítulo 11, y de verdad agradezco mucho a Dios por poder compartir estos versículos. Usted se preguntará por qué. Bueno, el contenido de ellos son muy interesantes, me han parecido necesario justamente también hacer el link o hacer el correcto relación con lo que está pasando en Latinoamérica. Y me refiero específicamente a la iglesia en general latinoamericana que ha desviado un poco sus sentidos de la predicación del Evangelio, que está, a veces la vemos, yo por lo menos digo, la veo un poco embobada con cosas que no son realmente importantes. Realmente estamos escuchando finalmente otra versión de Cristo, otra versión del Evangelio. Y Pablo en estos versículos, 4 versículos que vamos a leer, nos va a hablar profundamente de eso, de la necesidad de ser fieles, celosos de lo que se habla, de lo que se predica. Porque no hay otro mensaje que debe ser proclamado. Más que nunca, con urgencia en estos días, debemos volver a la sincera fidelidad de Cristo. Y lamentablemente, y no lo hablo tanto por esta iglesia, porque creo que estamos haciendo esa labor, pero hay muchas iglesias que están desviando su atención y están siendo más bien iglesias que están preocupados de la autoayuda, la motivación, son en fondo iglesias que con un mensaje que es agradable a los oídos, pero que no produce cambios interiores. Pero el verdadero evangelio, tal como lo presentó Cristo cuando estuvo en la tierra y como lo presentan sus apóstoles, debe modificar nuestra conducta. Es un mensaje simple, pero que transforma nuestro interior. Y de eso vamos a hablar hoy día. Así que vamos a leer, son estos primeros 4 versículos del capítulo 11 y vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que nos guíe como siempre. Entonces, 2 Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 4, dice así: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hasta ahí, amén. Oremos un momento. Señor, realmente somos personas impías, rebeldes, que no obedecen, que siempre estamos yéndonos fuera de tus márgenes de tu palabra. Pero justamente como tenemos tu palabra entre nosotros, podemos recurrir a ella para que sea nuestra guía, sea nuestro estandarte para seguir avanzando en esta vida, para diferenciarnos del mundo. Queremos nuevamente reverenciarla y estamos aquí por ese motivo, por esa razón. Queremos pedir una vez más que el Espíritu Santo que inspiró estas líneas nos pueda ayudar a entenderlo, a transformar este mensaje o estas letras, Señor, en vida espiritual para nosotros, Señor. Ayúdanos, porque no tenemos posibilidad de hacerlo solos, sino con tu Santo Espíritu. Gracias por una vez más de estar juntos, reunidos, y aquellos que nos ven a la distancia también puedan ser nutridos con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabemos, cada texto que tomamos va en un contexto, va en relación a lo que se había estado hablando en toda esta carta. Es una carta completa, nosotros separamos por segmentos para hacerlo más pedagógico o didáctico. Y en el capítulo 10, todo el capítulo que ya revisamos hasta la semana pasada, bueno, sabemos que Pablo estaba defendiéndose de estos nuevos o estas personas que estaban llegando, no sé si llamarlo hermanos, a la iglesia de Corinto, desconociendo la labor que el apóstol había hecho. Entonces él estaba defendiendo su apostolado, pero no era tanto defenderse él con un deseo egocéntrico de validación, sino que más bien
Él quería que se reconociera aquel que era el verdadero servidor de Dios. Y en todo el capítulo 10, ¿no es cierto?, nos recuerda que Él formó la iglesia. Bueno, sabemos que Él la formó, que estuvo 1 año y medio ahí, y ahora habían llegado personas nuevas que eran muy bien recibidas, con un mensaje distorsionado del Evangelio. Y sobre eso Él estaba hablando, que Él era un ministro competente en el capítulo anterior, y que estas personas que se autopromocionaban, Él decía que no validaban con ninguna cosa, no acreditaban su capacidad, sino a través de frutos espirituales. Y el que se gloríe, ¿no es cierto?, no puede gloriarse sino realmente correctamente en el Señor. Y comienza entonces este capítulo 11, que es continuación del 10, con este primer versículo que tal vez parecería un poco extraño escuchar de boca de Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Cualquiera que lee esto sin saber todo lo que se estaba leyendo anteriormente podría pensar que realmente el apóstol estaba un poco loco, que tal vez estaba siendo un poco paranoico y está escribiendo fuera de sí. Pero él está usando un sarcasmo, si no se da cuenta. Está usando una ironía para decir que en realidad, si lo estaban considerando loco por lo que estaba diciendo, por lo que estaba enfrentando a estos hombres que venían con un evangelio, con una distorsión del evangelio, entonces que finalmente le dieran ese espacio, que lo toleraran un poco para explicar bien por qué él estaba diciendo estas cosas. Por lo tanto, no es que él estaba loco, sino que usa un sarcasmo inicial para decir, bueno, vamos a explicar realmente por qué me están pensando que estoy así, que estoy un poco fuera de sí. Toleradme, es decir, tómenme un tiempo, aguántenme un poquito, decimos acá en buen chileno, para explicar qué es lo que realmente quiero que sepan. ¿Y qué es lo que parte diciendo en el siguiente versículo? Dice, porque os celo con celo de Dios. Así parte entonces explicando qué es lo que Él les tiene que decir, en definitiva, a todos esos hombres y a toda la iglesia por lo que estaba pasando. Y tenemos que aclarar un poco el tema de los celos, porque ocupa esta palabra, los celo con celo de Dios. Y normalmente los celos siempre han sido un tema polémico, porque hay mucha gente que dice, bueno, el celo es bueno, siempre y cuando sea hasta cierto punto un celo positivo, un celo benigno, pero hay unos celos malos. Hasta hemos acuñado el término de celópata, ¿no es cierto? Aquellas personas que tienen prácticamente una enfermedad mental, alguna circunstancia en su vida que está haciendo que el celo sea desmedido. Pero Pablo trae a colación el celo de Dios, y él también celando a la iglesia con el celo de Dios, porque efectivamente la Biblia habla de que Dios es celoso. No sé si usted lo sabía, pero hoy día le comunico que sí, Dios es celoso. Pero es un celo correcto, es un celo santo, y voy a explicar por qué. Hay varias alusiones en el Antiguo Testamento especialmente de que Dios es celoso. Le voy a decir algunas citas, no las busque, pero está en Éxodo 34:14, en Deuteronomio 4:24 y 6:15, en Josué 24:19. Hay muchos textos donde Dios habla de que es celoso y se refería específicamente al celo que tenía por el pueblo de Israel, que Él había escogido, lo había sacado de Egipto, de la esclavitud, y entonces Él quería tener una relación con ese pueblo, y este pueblo se manifestaba continuamente un poco infiel. Por lo tanto, el celo que Dios tiene, decía, es bueno y es santo, a diferencia de nuestro celo. Entonces, algunos que han tenido mala experiencia con el tema de los celos, podría parecerle negativo que Dios tenga celo, porque sufrió por los celos de una pareja. Pero quiero hacer la explicación, un paréntesis, porque el celo de Dios es correcto, dije, y es santo. Y eso se debe a que Él es dueño o es propietario de las personas a las cuales celan. Esa es la diferencia. Usted, por más casado que esté, usted por más padre que sea de sus hijos, usted no es dueño de sus hijos, ni menos de su esposa o esposo o su pareja. Hay un tema de propiedad que está vinculado al correcto celo. El celo de nosotros siempre desea dominar, desea aprovecharse del otro en cierta medida, y entonces tenemos un celo que es siempre pecaminoso porque busca someter, busca subyugar, y lo hace entonces de esa manera egoísta, egocéntrica para sí mismo. Y además no tiene ninguna propiedad aquel que sea con la otra persona. Pero Dios sí tiene propiedad sobre nosotros porque Él nos creó. Y no solo eso, sino que a la iglesia de Corinto, a la cual está hablando Pablo, fue comprada, al igual que usted, por la sangre de Jesús. Es una doble muestra de que Él es dueño de nuestras vidas.
Y si Él quiere estar con nosotros y nos desea, entonces es correcto porque Él realmente acredita propiedad sobre nosotros. Pero además, volviendo al texto, Pablo no solamente le está diciendo, mire, yo los celo con el celo de Dios, con ese mismo deseo que Dios tiene de cuidarlos, yo también lo estoy celando, sino que agrega en el versículo 2 algo que tiene que ver con el concepto del matrimonio, que ya vamos a ver, porque dice, pues os desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol? Él tiene un celo por la iglesia, él quiere que las cosas funcionen bien y hace una comparación que tiene mucho que ver con el antiguo, las personas cuando se casaban en el antiguo Oriente, tenían un tema con el noviazgo y con el casamiento. Para hacerlo un poco ver, recuerde usted cuando María estaba por desposarse con José, se recordará esa historia, todos la conocemos. En ese periodo, que era el noviazgo formal, el noviazgo oficial, que duraba aproximadamente un año, donde la persona se daba en compromiso con el marido, esa persona debía ser cuidada, y era cuidada naturalmente por los padres. Y a veces el amigo, el mejor amigo del esposo, cuidaba de la novia para mantenerla pura y santa. Pablo está comparando un poco su celo, su deseo por esta iglesia con lo que ocurría en esas circunstancias. Él dice, yo los he entregado como un solo esposo, es decir, la iglesia era la novia y Cristo era el esposo. Y quería cuidar de esa relación porque obviamente el casamiento no se ha consumado, todavía somos la novia de Cristo y cuando Él vuelva nos casaremos con Él. Y él está poniendo este ejemplo del Antiguo Testamento para decir, por esa razón yo lo celo, porque soy el que está encargado de cuidar a esa novia y presentarla pura, sin contaminación, sin infidelidades. Y eso es realmente notable en el apóstol, porque el celo de él hace que haga cartas, acciones, oraciones, no me cabe duda, por la iglesia, por mantener pura el mensaje cristiano. Mucho tendríamos que aprender de él, porque a veces dejamos pasar cosas. No nos preocupamos unos de otros, y esto no es para que lo tome a mal, pero realmente necesitamos estar preocupados unos de otros. Esa es la razón de ser una iglesia, de ser un cuerpo. Por lo tanto, si lo llamo, si usted nos llama, tiene que ser eso una evidencia de que estamos conectados y que estamos preocupados unos de otros. Tenemos la palabra, por cierto, como guía central, pero las oraciones, como hemos hablado, el preocuparnos, si usted ve a su hermano mal o en pecado, tiene que ayudarlo a salir. Son necesarias celos que tenemos que tener, como este celo que está exhibiendo el apóstol Pablo, para cuidar de la iglesia. Todos somos parte de ese cuerpo, todos estamos siendo purificados para ser presentados un momento futuro a Cristo como una novia. Pero hay algo más que el apóstol va a seguir diciendo en el versículo 3. Y él ocupa también otro ejemplo más, grafica esta necesidad de mantener pura la iglesia, de esforzarse, ¿no es cierto? Él como el que la fundó, el que la formó, presenta ahora el ejemplo de la serpiente en el huerto, que usted debe conocer esa historia. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él tenía un temor por esta arremetida de estos hombres que en apariencia eran correctos, eran buenos, pero que en realidad estaban desviando el acento, el foco central de Cristo a otras cosas, a costumbres judaizantes probablemente. Y observe cómo Pablo llama, ¿no es cierto?, la atención con esta parte de la historia de la Biblia, y lo toma como historia, de hecho, el tema de la serpiente con Eva. Ese es el ejemplo. Él no dice que es una fábula, él da por hecho que así como ocurrió eso en el huerto, eso también le puede estar ocurriendo a ellos ahora en Corinto. ¿Y a qué se refiere? Bueno, conocerá la historia, por lo tanto no tengo que volver a leérsela, pero como sabemos, esa serpiente que hablaba no era una serpiente, sino que era el diablo encarnado o tomando posesión de esa serpiente. Por lo tanto, era astuta más que los animales del campo, no por ella misma, no por ser un animal, sino porque el diablo había tomado posesión de ese animal. Y va a donde Eva, obviamente, con una idea que parecía muy atractiva, pero que era pecaminosa. Y lo primero que hace para lograr este engaño, que lo está citando acá, que con su astucia engañó a Eva, lo primero que hace es
hablarle. Usted dirá, pero ¿cómo? A mí nadie me engaña. Yo nunca he escuchado al diablo hablándome. Pero observe que el diablo se disfraza de cosas. Y a veces los peores engaños vienen de la gente más respetable, de la gente más amable, de la gente que a lo mejor tiene el mejor aspecto. Y de hecho la Biblia dice que aún el diablo se disfraza de ángel de luz para sus propósitos. Hay muchos predicadores en la televisión contando historias que no tienen nada que ver con el Evangelio. De manera que el diablo usa el hablar como primera fuente para llegar a nuestras mentes con ideas. Ideas que supuestamente son novedosas, que supuestamente son espirituales, pero que no tienen nada que ver justamente con lo importante del Evangelio. Y si vamos al tema de la Biblia, de lo que pasó en el huerto, ¿qué le dijo, no es cierto, la serpiente a Eva? Se recordará, me imagino. ¿Qué fue lo que le dijo? A ver si se acuerdan. Le dijo, así que Dios le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, ¿no es cierto? Y ahí Eva también le responde correctamente, le dice, sí, de todos los árboles podemos comer, menos del árbol que está en medio del huerto, de ese árbol no podemos comer. Entonces, el diablo que estaba hablando por la serpiente, que le propone, le dice, mira, Dios sabe que cuando ustedes coman, sus ojos serán abiertos, ¿no es cierto? Van a conocer el bien y el mal. Y lo más importante, la mentira más grande que le dijo, entonces van a ser como Dios. Ese fue el engaño, esa fue la idea engañosa para Eva. ¿Y qué cree que pasó con Eva? ¿Qué es lo que pasa cuando nos dan ideas así? Ideas que nos proponen ser más que Dios, o al menos a la altura de Dios. Que nos proponen tener poder, porque eso es, si usted lo piensa, si a Eva, al igual que a cualquiera de nosotros, se nos propone ser como Dios, poder controlar las cosas, poder tener poder, y eso es lo que hoy día es el mal evangelio que enseñan. Proclámelo y lo va a recibir. Deséelo y visualícelo y lo va a obtener. ¿Qué se está enseñando? Se le está enseñando lo mismo que la serpiente enseñó a Eva. Tener el poder de Dios, la capacidad de Dios, y eso transforma nuestros sentidos, nuestras formas de ver el mundo. Por eso puse como título el Evangelio sensual, es el Evangelio que exalta las emociones. Claro que me voy a sentir poderoso si creo que en mi boca tengo el poder de la vida y la muerte. Y sacando un versículo fuera de contexto. Voy a pensar que tengo capacidad de decidir cosas, de hacer cosas. Se nos olvida la soberanía de Dios, se nos olvida que es imposible, que por más que usted desee algo, por más que hable algo, por más que tire buenas vibras, buena energía y haga incluso un machitún sobre alguna situación, no se va a poder modificar si Dios no lo permite. Pero hoy día vemos este evangelio falso predicado por seguidores de Satanás, disfrazados de buenas personas, enseñando lo mismo que enseñó Satanás a la serpiente. Tú puedes ser como Dios, tú puedes tener poder, tú puedes tener autoridad, puedes tener las capacidades de Dios. Ese es el error, esa es la consigna. Y Dios obviamente no quiere que nos desviemos del correcto evangelio. Eso es lo que el apóstol estaba celando, eso es lo que el apóstol le estaba diciendo. Hombres respetables, con cartas supuestas de credenciales, muy compuestos, pero con veneno en sus lenguas. Y ese es el asunto, esa idea fascina, pero es el engaño detrás. Nunca nadie va a poder ser como su creador, eso se lo doy por seguro. Cuando ellos comieron del huerto, se abrieron sus ojos, ciertamente. Conocieron el bien y el mal. Pero ocurrió la peor desgracia que vamos a revisar este jueves en las clases. Entró el pecado en el mundo. Y todos nosotros nacemos bajo esa marca de pecado. Nadie más pudo realmente tener vida espiritual porque tal como lo dijo Dios, morimos espiritualmente. Por lo tanto, ahora cuando se nos fascina con tener poder sobrenatural, cuando se nos dice va a tener la bendición instantánea si usted hace tal o cual cosa, se nos está engañando y se nos está poniendo realmente la mentira de la serpiente. A veces se le dice sienta el mover del Espíritu Santo como una idea de tener sensaciones, ¿no es cierto? En la flor de piel, una electricidad, un calor, pensando que eso verdaderamente es el poder de Dios o la capacidad de tener algo de Dios. Pero créame que el mensaje de Dios es mucho más sencillo y no va a nuestros sentimientos, no va a cómo usted se sienta. Quiero ser claro en esto. El mensaje cristiano no lo va a hacer sentir mejor, todo lo contrario, lo va a hacer sentir peor.
lo va a hundir en la silla y le va a decir que usted es un pecador y que está mal delante de Dios y que si no cambia se va a ir al infierno. No es un mensaje de tolerancia, todo lo contrario, es un mensaje de arrepiéntase, de arrepentimiento profundo y de cambio en su vida. Y realmente eso es lo que no estamos entendiendo, porque el mensaje cristiano no ha cambiado en 2000 años, pero lo están tergiversando con la idea de hacerlo sentir bien, tal como la serpiente engañó a Eva. Hoy día no queremos que pase esto acá y por eso lo decimos claro. El mensaje cristiano es tomar la cruz de Cristo y seguirlo cada día. Es apartarse del pecado. Es perder su vida. De hecho, así lo dice Cristo. En Lucas 9:24 le dice, perder su vida para ganar, obviamente, la vida futura eterna en el cielo. Todo aquel que gane su vida va a perder la otra. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará. Esa es la verdad del Evangelio. Y en el último versículo, Pablo aún va a poner más, o va a alinear más los errores que se estaban enseñando. Deme un segundo. Dice así el último versículo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hoy día a la gente le gusta hablar de Jesús y toda la gente piensa que conoce a Jesús, pero conoce una versión bastante delustrada de Jesús. Un tipo medio hippie, un tipo buena onda, un tipo que es tolerante, que nunca su discurso fue ofensivo. Ese es el Jesús que todos dicen conocer, que todos creen conocer. Pero no ha habido otro personaje más intransigente, si lo quiere, que Jesús. Todo lo contrario a lo que hoy día se predica. Porque Jesús fue el que dijo con respecto al pecado, no lo toleró ni lo dejó pasar. Dijo que si tu ojo te diera ocasión de caer, era mejor que te sacaras el ojo. Y era mejor entrar tuerto al cielo que todo su cuerpo se perdiera en el infierno. Que si tu mano te era ocasión de caer, que tu pie era ocasión de caer, era mejor que te pusieras manco, te cortaras la mano o te cortaras el pie, con tal de entrar en el cielo. ¿Qué discurso menos tolerante? ¿Qué discurso más intransigente? Pero eso es lo que enseñó Jesús, que no podíamos ser tolerantes con el pecado. Y por eso, obviamente, no fue aceptado. Y por eso los líderes judíos lo odiaron al punto que lo llevaron a la cruz y murió. Por esas verdades. Por tanto, hoy día se presenta a otro Jesús, como dice el versículo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que ya ha sido predicado, hay un solo mensaje que ya pasó y que es universal, que ha durado estos 2000 años. No hay otra versión nueva, no hay que reestudiar a Cristo, sino que leerlo directamente en la Escritura. Segundo, dice que no habla de recibir otro espíritu. Mire, se lo voy a leer de nuevo. Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. ¿Cuál espíritu hemos recibido? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Dice la Biblia que cuando usted cree, se convierte, recibe la nueva vida por medio del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a usted. Y le traigo a colación, voy a ponerlo esta vez, Jeremías, en Juan 14:16, para que le recuerde que cuando usted cambia por la obra de Dios en su vida, entonces viene el Espíritu y se queda el Espíritu Santo en usted. Porque dice así en Juan 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, para aquellos que hemos creído, le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esa es una promesa de permanencia para siempre. Desde que Él viene a su vida, Él se queda. Pero ¿qué es lo que escuchamos hoy día? Tanto a lo mejor como se escuchaba en Corinto hace 2000 años. Hoy día en la iglesia le dicen, ven Espíritu Santo, toma el control, haz lo que quieras. ¿Por qué llamamos al Espíritu Santo si el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Por qué se dicen esas cosas? Y ahí está el tema, porque a lo mejor el Espíritu que llega a esa iglesia no es el Espíritu Santo. Porque de hecho, acto seguido de esa invocación empiezan a ocurrir cosas, fenómenos raros en la iglesia. La gente casi convulsiona, empieza a hablar galimatía o cosas inentendibles, empiezan a sentirse cosas extrañas,
Algunos se ponen a reír, otros a retorcerse en el suelo. Pablo está diciendo, tal vez hay otro espíritu. Y efectivamente, creo que en muchos casos con esa fórmula de invocación estamos llamando no a Dios. Y lo que hace el diablo, disfrazarse de otras cosas, disfraza a sus demonios para involucrarse en la iglesia. ¿Y de quién es la culpa entonces? De nosotros, que nos dejamos seducir por el engaño. Igual que Eva, que creemos cosas, nos fascinan esas cosas, creemos que es mejor, que hay poder, capacidades sobre eso, y eso es lo que se nos hace atractivo. Pero es profundamente pecaminoso. Y la Biblia, que bueno, estos versículos nos aclaran esos puntos. Finalmente Pablo dice, en el fondo es otro evangelio, es otro mensaje, es otra idea que no va con Dios, no es lo que está revelado en su palabra. Y ese es el problema. Hay un cuerpo de enseñanzas cristiana que ya comenzó hace 2000 años y no se va a cambiar. Es el cimiento puesto por los apóstoles. Y cada vez que habla uno de cimiento en una casa, el cimiento se pone una vez y para siempre. Eso fue la labor de los apóstoles. Pusieron el cimiento, entregaron la fórmula, porque Cristo los comisionó a eso. Y no hay cambio, no se debe modificar nada. De hecho, hay una advertencia muy seria que el apóstol también le hace a los Gálatas en una de sus primeras cartas, que también traje a colación. Porque realmente esto es serio, si cambiamos el evangelio, si adulteramos la verdad. Dice, más si aún nosotros, está hablando el apóstol Pablo también, o un ángel del cielo, imagínense, un ángel del cielo apareciera y nos hablara otro evangelio, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Sabes lo que pasa con ese mensajero? ¿Cómo lo califica él? De una palabra que dice anatema, sea anatema. Y esa palabra es muy fuerte. A lo mejor no conoce usted el significado. Pero anatema, en el Antiguo Testamento, hay otra, ¿no es cierto?, palabra equivalente en el hebreo, significaba una persona que estaba maldita, que era excluida de la iglesia, porque estaba apartada, porque era sucia, no tenía comunión en el pueblo de Israel, tenía que ser expatriado o, ¿no es cierto?, excomulgado, decimos un poco ahora. Pablo dice, aquel que empieza con un mensaje diferente sea maldito, sea anatema. Pero ahí está el tema, lo estaban tolerando en la iglesia, estaban tolerando ese mensaje, estaban aceptándolo como, uy, podríamos analizarlo, y no eran celosos de lo que ya sí había recibido por medio del mismo apóstol. Y realmente nosotros hoy día tenemos que ver estas situaciones con la misma celo, con la misma necesidad de entender que no hay otro evangelio. Porque si nosotros cambiamos la pureza del evangelio, estamos transmitiendo un evangelio errado. Y hay mucha gente que se está perdiendo, mucha gente que no entiende qué es el cristianismo, qué es el evangelio. Y debemos volver a esa pureza, por causa de ellos y por causa de nosotros, no ser unos malditos, por transmitir otro mensaje. Esto es serio, hermano, esto de verdad es serio, y la iglesia lo toma con mucha liviandad. Hay muchas prácticas incorrectas, muchas formas que no tienen que ver con lo enseñado. En 2000 años ha pasado mucha agua bajo el puente y se le ha agregado un montón de cosas que no es realmente la palabra del Señor. Y estamos dando así un espectáculo bizarro, bastante equivocado, hasta contradictorio, yo diría. Por lo tanto, y para ir cerrando, no podemos ponernos infantiles en esto, al contrario, todo lo contrario, tenemos que ser serios y adultos en nuestra manera de pensar. Por eso hablábamos el jueves de tener la Biblia en nuestras manos. Qué bendición, qué agrado que usted tenga ahí, tiene a disposición ahí más Biblias que compramos para que si la necesita la tome y la lea. Y si no entiende, venga. Para eso estamos acá los martes, los jueves y los domingos. Para entender correctamente. Porque el único mensaje que salva es el mensaje correcto del Evangelio. Las tergiversaciones no. Nos ponen de hecho fuera del reino. Y se está escondiendo a Cristo, se está presentando en la iglesia, como decía, otros espíritus y no el Santo de Dios. Se predica otro evangelio con el afán principal de hacer sentir bien. Queremos muchas veces vivir así, tranquilitos, sintiéndonos cómodos.
que nadie nos moleste. Pero con esas informaciones vamos camino al infierno, o mucha gente va camino al infierno. Ese era el celo del apóstol. Él amaba realmente a esa iglesia que había formado. Él realmente deseaba lo mejor para ellos. Él quería presentarlo igual, como decía, que un padre o el amigo del esposo que cuidaba de la novia para presentarla virgen, pura, y se desposara en el matrimonio. Él está haciendo lo mismo. Y tal vez nosotros nos falta mucho para obtener ese celo cristiano que lo hacía sufrir, que lo hacía madrugar, que lo hacía orar, que le hacía soportar azotes, aflicciones. Nosotros estamos lejos de eso, pero tenemos que empezar a ayudarnos. Si vemos mal al hermano, ¿no es cierto?, orar por él, llamarlo y poder guiarlo al cambio. Tenemos que ser un cuerpo, tenemos que ayudarnos, los miembros unos a otros se ayudan. El ojo no le dice a la mano, no te necesito, ni el pie tampoco. Necesitamos unos de otros, necesitamos la comunión presencial, porque la iglesia virtual no existe. Esto es un medio que nos facilita ciertas cosas, pero el contacto, el saber del otro, eso es iglesia. Por lo tanto, creo, y la lección más importante de estos versículos es que no podemos desviarnos de la fidelidad a Cristo. Si usted conoció realmente lo que es el Evangelio, lo que Cristo hizo por usted, no puede desviarse por otras cosas, no puede traicionar ese mensaje. Y realmente si en otras partes se está desviando, bueno, hay que orar por ellos. Pero tenemos que nosotros ser fieles con aquel que pagó por nosotros y tiene todo el derecho de celarnos porque nos compró, porque somos su propiedad y pagó un alto precio Cristo al morir en la cruz para tenernos. Y si nos desviamos, tenemos que ayudarnos mutuamente a volver a ese carril. Eso es, hermanos, no quiero que haya un sentimiento ni de culpa ni de dolor por esto, pero tiene que llevarnos a reflexionar, tiene que llevarnos a hacernos entender qué es lo que hemos escuchado, por qué escuchamos otras voces. No podemos caer nuevamente, porque ya la historia fue contada para eso, para no equivocarnos de nuevo. Tenemos que celar también en esta iglesia que la Biblia sea enseñada, que ella se explique sola y que todos podamos atender a esa voz. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, con la claridad que escribió el apóstol, Señor, no tenemos más que agregar, sino que profundamente sentirnos dolidos porque esas cosas están pasando en otros lados, porque esas situaciones, Señor, un tanto desvergonzadas, un tanto contradictorias, muy bizarras, muy fuera de lugar, están ensuciando tu nombre, están ensuciando tu Santo Espíritu, Señor. Y nosotros queremos rectificar, queremos hacer lo correcto, queremos esforzarnos por eso, porque es el privilegio que tenemos de disfrutar de tu palabra, traducida a nuestro idioma, de poder acceder a ella, nos tiene que ayudar a no desviarnos. Permite que en esta iglesia nunca, Señor, agreguemos nada a tu palabra, que tampoco quitemos, Señor, ni robemos gloria a ti, Señor, que no sean como nuestras iglesias donde a veces es más importante el líder, más importante la denominación o el nombre de la iglesia, sino que seas tú como un esposo, Dios, que quiere desposarte con esta novia un tanto infiel, un tanto rebelde, Señor, pero perdónanos, porque aquí estamos, Señor, para confesar eso y para pedirte que nos guíes. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta palabra y te bendecimos. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.